Y el tema es los peligros de la falta de fe. Y fe, ¿qué cosa es fe? Todo el mundo se dice, ¿qué cosa es fe? La fe, hermana, para mí, es la capacidad del corazón de la persona de creer en Dios. Claro, lo tenemos en la Biblia también lo que dice, ¿qué es la fe? Lo nos dice en Hebreo capítulo 11, versículo 1, cuando nos dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Correcto. Pero tanto he leído en la palabra del Señor, hermana, que la he traducido de esta manera. Es decir, es la capacidad del corazón de la persona de creer en Dios. De creer en Dios. Todo aquel que cree en Dios de corazón, la fe se cristaliza en su vida. Pero la fe también requiere acción, porque si no sería una fe muerta, sin obras. Entonces, vamos a ver, hermana, lo que es. Vamos a ver, hermana, en Hebreos. Hebreos, hermana, capítulo 11, versículo 6. Pastor Fernando, buenas noches. Buenas noches, hermanas, disculpe. ¿Qué está mi hermana Patricia? Buenas noches. ¿Qué dice, hermana? Gracias. Hoy día nos toca la fe. La fe, hermana, que muchos lo pronunciamos, pero muchos no comprenden lo que es la fe. Pero vamos a ver, la fe, hermana, es algo que en realidad debe nacer de nuestro corazón, de tu corazón. De ahí, no consiste en creer con la mente, no. Creer en Dios de corazón, de ahí debe de partir, de ahí de partir. Entonces, ¿qué nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6? Dice la palabra así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De nuevo voy a repetir, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué nos dice aquí la palabra? La primera palabra que dice el Señor, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible de agradar a Dios. Podemos acercarnos a Dios, podemos hacer muchas obras, podemos ser misericordiosos con lo demás, pero no tenemos fe en Dios. No tenemos. Dice las primeras letras, dice sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que sí lo hay la fe. Sí, recién. Por eso es la capacidad que tenemos en el corazón de creerle a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que tener esa fe. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Nosotros nos acercamos todos los días a Dios buscando su palabra, leyendo la palabra de Dios. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que creer de corazón que lo que estamos leyendo es verdad. Es cierto lo que nos dice el Señor. Hay muchas promesas que lo hay. Como yo siempre, y les he invocado a usted, y siempre les he dicho, digan a sus hijos que se aprendan, ¿qué cosa? En Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque ahí está una promesa, la primera promesa que el Señor le da a todo hijo. El Señor le dice en esas líneas, le dice en Efesios capítulo 6, 1, 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien
y tengas larga vida. Cuando yo encontré ese capítulo y versículo en Efesios, me agradó bastante, me agradó. ¿Por qué me agradó? Por la sencilla razón que yo antes de conocer a Dios le escuchaba de oídas, porque todavía era disperso mi creencia, no era cristiano. Pero cuando vine al Señor, yo me alegré por la sencilla razón de que como hijo estaba cumpliendo con esta promesa del Señor. Y recién caí que el decir, Señor, tú me has bendecido, porque antes de conocerte estaba cumpliendo con tu palabra. Y ahora que soy tu siervo, Señor, comprendo, Santo Dios, las bendiciones que tú me has dado, que no son por mis fuerzas, que ha sido porque tú, Señor, me diste la bendición antes que yo te conozca. Así es. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo dice agradar a Dios? ¿Cómo agrada a Dios? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ah, claro, porque si no tengo fe, mis obras no valen nada. ¿Por ser bueno voy a agradar a Dios? No, yo no voy a agradar a Dios por ser bueno. La salvación lo tengo cuando yo recibo a Cristo. Ahí recién soy un cristiano. Ahí recién soy parte del pueblo de Dios. De ahí recién soy, ¿qué cosa soy? Soy salvado. Las puertas del cielo se han abierto para todo aquel que recibe a Cristo. ¿Pero qué? Aquel que no recibió de corazón al Señor, porque habrá muchos que el día que venga el Señor, todos vamos a partir en ese rato, pero aquel que no ha tenido la fe y no ha agradado a Dios, y aquel que se llama cristiano entre comillas y tiene doble vida, no partirá, se quedará acá y dirá, ¿por qué se ha quedado él si era cristiano? Todos han partido. Por la sencilla razón de una verdad, que no he sido un verdadero cristiano. Solamente era un cristiano por vista, porque por fe de corazón no lo era. Como los fariseos, se creían que eran judíos, sí, eran del pueblo de Dios, pero no eran no eran parte de los hijos de Dios, porque ellos habían transformado la palabra de Dios, la ley de Dios. Entonces, hoy actualmente, voy a agradar a Dios sin tenerlo en mi corazón solamente porque asisto a la iglesia. No, el Señor quiere que todos tengamos una transformación verdadera, el cambio verdadero. Cuando hay un cambio verdadero es porque yo creo en la palabra de Dios. Y cuando yo tengo fe, cuando la persona tiene fe y cree de corazón a Dios, entonces yo tengo que obedecer. La fe significa acción. La fe significa creer en Dios. Y es la obediencia. Es la obediencia la que va a permitir que otros, que así está haciendo, se ha ido, está cumpliendo, está obedeciendo lo que lee, lo que dice la palabra del Señor. Y cuando dice la palabra del Señor, mi vida ha cambiado. Pero aquel que dice que es cristiano y no cambia, no ha habido transformación para toda la gente. No ha habido. Y si no ha habido, mi cambio no ha sido completo, ha sido solamente aquello
la semilla, la palabra del Señor llegó a su corazón, pero fue tragado ¿por quién? Por Satanás, se lo llevó. Estuvo un poco tiempo y se fue al lado de Satanás. Pero sigue asistiendo a la iglesia, sí. No hay fe. La fe humana no es la fe que se requiere para acercarse a Dios. Todo aquel que quiere acercarse a Dios se requiere de la fe, pero de la fe que Dios nos está señalando en su palabra. Así es. Un cristiano agrada a Dios cuando un cristiano, una persona, esa agrada a Dios. Acuérdate que la palabra dice, sin fe no es posible agradar a Dios. Aquí lo estamos leyendo y dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. O sea, yo creo que sí lo hay, que hay en mi corazón. Y el galardonador dice de los que lo buscan. Claro, porque aquel que se acerca a Dios, tiene fe en Dios, Dios te va a bendecir. Porque lo busca. ¿Y cuándo lo buscas, hermana? ¿Cuándo lo buscamos al Señor? Cuando un cristiano agrada a Dios, ¿cuándo quién? Cuando nosotros le obedecemos, sí. Cuando nos acercamos todos los días en nuestro devocional. Cuando nos acercamos a Dios leyendo su palabra para alimentarme ¿de qué? De su palabra. ¿Por qué es necesario que el cristiano tenga que obedecer esto? Por la sencilla razón que el Señor dice que debemos cargarnos de la palabra de Dios para no ser tentado. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus, cuando Él se fue a orar en la transfiguración y regresó a ver a sus discípulos y se habían quedado dormidos y le dijo, oren. ¿Por qué? Para evitar que Satanás lo tiente. Satanás no duerme, hermano. El enemigo no duerme. Él está atento. Es espíritu. Él no necesita dormir. No duerme. Por eso dice que él está como un león rugiente para atrapar a aquel que se descuida, aquel que no se alimenta. Y también es el que obedece la palabra del Señor. Muchas de las veces leemos la palabra del Señor, pero no lo obedecimos. No le obedecimos. No le obedecen. Porque la palabra, como dicen como dicen muchos, entró por un oído y salió por el otro. Y no quedó nada. Y no es así. No es así. El amor que debe primar en tu corazón es el amor a la palabra del Señor, de alimentarnos. Cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, las tentaciones están a cada rato, a cada minuto, hermano. Y te va a hacer reflexionar, nos va a hacer reflexionar el Espíritu Santo que está con nosotros, para hacernos ver que lo que hemos hecho no es bueno a los ojos de Dios, no es agradable al Señor. Y tenemos que retroceder y decirle, Señor, perdóname. Lo que he hecho no es agradable a tus ojos. Eso es tener fe en el Señor. Tener fe en su palabra.
Es la acción de la fe. Obedecer la palabra del Señor. Hacer los devocionales diarios para alimentarnos, para evitar las tentaciones, para evitar, ¿de qué? Para evitar que mi comportamiento dentro de mi hogar, en la calle, en todo sitio, sea bueno y agradable, no agradable a las otras personas, porque a Dios le agrada que su pueblo, cada cristiano, sea bien visto por los vecinos. Hace buen tiempo le dije, ¿cómo podemos predicar a las otras personas, aún a nuestro vecino? A veces se puede predicar sin hablar. Sí, lo podemos hacer. ¿Y cómo? Por la sencilla razón, nuestro buen comportamiento, conforme dice la palabra del Señor, conforme dice la palabra del Señor, muchas de las veces el esposo o la esposa se despide en la puerta de la casa y le da un abrazo o le da un beso, qué sé yo, una muestra de cariño, de amor. Y eso lo ven sus vecinos. No lo verán un día, pero como lo hacen a casi diario, entonces el vecino, la vecina le dice, uy, qué bueno, qué bien. Eso me gustaría que mi esposa haga, eso me gustaría que mi esposo sea así. ¿Cómo se aman? ¿Cómo están? ¿Cómo serán sus niños? Claro, porque si damos una muestra de amor, nuestros hijos lo van a ver y en su corazón se contentan. ¿Por qué? Porque verán, mis padres se aman, se quieren, no se están peleando. Todo hogar tiene ciertos problemas, sí. Por eso el Señor dice, toda molestia, todo enojo no se debe sobrepasar sobre la puesta del sol. Eso quiere decir que si tengo yo una diferencia, una molestia con mi esposa o con mis hijos propios, que pues son grandes, no debe pasar el día sin arreglarlo. Y no es necesario, dice el Señor, que yo siendo el agraviado, siendo yo el que no he tenido la culpa, sino el otro, yo tengo que acercarme y le digo, discúlpame, ¿por qué dice el Señor que cuando le agraden a uno pon la otra cara? Eso no está diciendo. El Señor no quiere que pase el día en que estemos molestos con nuestros seres queridos, no es así. O sea, que la fe es obediencia a la palabra del Señor, hermano. Es obediencia. Mire que en el Antiguo Testamento, vemos a los primeros cristianos que tenían una visión espiritual íntegra de la fe. Tenían una fe, lo que hoy en día no se ve. ¿Por qué les digo? Porque a pesar de soportar una terrible persecución, acuérdense, los primeros cristianos lo perseguían, se burlaban, le insultaban. Hoy mismo aquel que tiene su Biblia a los jóvenes generalmente, tiene su Biblia en la mano, le dice, oye, ese fanático, ve, oye, ¿qué haces con tu Biblia? Hermana, eso me ha sucedido a mí, no solamente a mí, a todos los jóvenes. Cuando joven era, ¿qué pasó? Iba con mi Biblia y escuchaba, y a veces, hermana, he tenido vergüenza así, de joven, cargar la Biblia, la palabra del Señor. Me tenía que llevar en una bolsa. Y escuché el sermón cuando decía, ¿te vergüenzas del Señor? Entonces el Señor se va a avergonzar de ti cuando estés delante de Él. En aquel entonces, desde ese momento, hermana, jamás he escondido la palabra del Señor. Aún cuando he manejado en el carro, le he puesto encima la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces he tenido que esperar cuando he hecho compra. Entonces la palabra del Señor estaba yo
mirando a un versículo para poder aprendérmelo de memoria. Eso es, no hay que avergonzarse de Dios. Es al contrario. Es al contrario. Por eso en el antiguo, los primeros cristianos sufrieron mucho. Persecución, lo crucificaron, lo perseguían, lo insultaban, hasta lo mataban. Y cuando eran un líder, lo crucificaban. Pero que esta gente que eran fiel a Dios, no renunciaron a su fe en Cristo. Extraordinario. Esos son los héroes de la fe. No renunciaron. No, y eso se han visto hasta ahora. No en este país, pero donde son perseguidos. No renunciaron a decir y a renunciar a su fe. Esos son los primeros héroes de la fe. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero veamos, hermano, un ejemplo de la falta de fe. Vamos a ir a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a ver en Mateo 17, versículo 14 al 21. Un ejemplo de la falta de fe que nuestro Señor Jesucristo les dice de la falta de fe. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 17, del 14 al 21. La palabra del Señor dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Miren, hermano, por aquel entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, le dio potestad a sus discípulos, a sus apóstoles, de sanar a los enfermos. Y lo estaban haciendo. Pero ¿qué pasó aquí? Porque primero este padre de familia fue a los discípulos y le pidió que por favor, le rogaba que sane a su hijo, que era lunático y estaba endemoniado. Y el demonio cuando se mete al cuerpo de alguien, de una persona, no siempre florece. O sea, sale, no, eso lo sale de vez en cuando, no sale todo el día. Entonces, por una experiencia que tuve aquí en la iglesia de Coma, ¿cómo era? ¿Qué pasó con este muchacho? Los apóstoles quisieron sanarlo, pero no pudieron con el demonio. Era un demonio que no era cualquiera. Este demonio tenía más poder que otros, porque acá el Señor al final dijo: este es otro género de demonio. En otras palabras, este demonio tiene
más poder que otros. Pero acá nos está diciendo el Señor el secreto para ser poderoso en el poder de Dios. Acá nos está diciendo. Ellos le dijeron cuando ya el Señor lo curó a porque esta persona le rogó al Señor. Le rogó al Señor. Y el Señor nunca se sustrajo ¿de qué? De un ruego de cualquier persona. No, no. Acuérdense que cuando él iba en toda la multitud y la gente, el enfermo no podía entrar donde estaba todo el tumulto, porque es multitud lo que le seguía, dice. Yo entiendo que si se aparece el Señor, seguramente se aparece allá en Piura, y toda aquella gente que está enferma, yo le apuesto que todo el Perú va para allá, porque quiere ser sano, y eso es normal. Entonces, pero por aquel entonces pues no había carro, se andaba a pie o en bestia, en un asno. Pero la gente, pues, el Señor, hermana, muchas de las veces le he pedido al Señor, Señor, así como veniste, por nuestra poca fe que tenemos, ayúdanos a tener fe. Pídele fe al Señor cuando nos falta, hermana, porque así dice la palabra del Señor. Pide fe. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad, en mi poca fe. Y el Señor nos da la fe que requerimos, hermano. Porque los ojos del Señor están todo el día en ti, en mí y en todo su pueblo. Está. ¿Por qué te digo, hermana? Porque Dios es poderoso y está en todo lugar. Porque hay un espíritu que está el Espíritu Santo está en tu corazón, está andando contigo y conmigo en todo sitio. Está. Lo único que quiere el Señor que abra tus labios y le pidas. Eso es lo que, porque el Señor conoce tus necesidades. Todo conoce, hermana. Todo conoce. Para el Señor no hay nada escondido. Lo único que quiere el Señor que abrir nuestros labios y hablarle, decirle, rogarle. Eso nos falta. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermano? El Señor le dijo, se extrañaron sus discípulos, ¿por qué no lo había sanado? Y el Señor le dijo, por su poca fe. O sea, a pesar que ellos estaban sanando, la fe en sus apóstoles, en sus discípulos, no era fuerte. ¿Por qué no era fuerte, hermano? ¿Por qué? Porque ellos no oraban como Dios, como Jesús, como Cristo, no oraban. Acuérdense que el Señor a veces iba a lugares donde se estaba tranquilo a orar. El mejor sitio para orar, para entrevistarse con el Señor, busque un lugar tranquilo y que no le hagan bulla. Esa es la mejor conexión que puede buscar con el Señor. Acuérdense que el Señor nunca oraba ahí mismo, no, se iba hasta el desierto. Acuérdense, cuando se fue al desierto estuvo 40 días y 40 noches. Por eso yo admiré a mi suegro, que en paz descanse, y está en la presencia de Dios. Yo lo admiré, hermano, porque él falleció a los 95 años, pero solamente estuvo, a los 90 años se entregó. Pero cuando se entregó al Señor 5 años, amó tanto al Señor, amó al Señor en obediencia, que se pasaba orando, hermana, horas. Él tenía su casa más grande que la mía, pero le gustaba estar aquí en mi casa. Dios me ha dado cuartos, hermana, donde no tengo nada, y él se iba ahí, a detrás, en un cuarto donde yo no lo ocupaba. Se iba a orar. A veces para almorzar, ya va a terminar, dejémoslo media hora más, que media hora seguía. Y teníamos que llamarlo.
Pero él oraba, hermana, por todos, por su nieto, por todo, por el Perú, por todo oraba. Pero él se fue a la presencia de Dios por una caída. Acuérdense, el día que un cristiano habla de Dios, el cristiano cuando habla de Dios, se alimenta de Dios, está con el poder de Dios, Satanás va a venir contra él. Así es, porque no le conviene. Un hombre, una mujer de oración puede mucho. Puede mucho. Sus oraciones valen oro. Sus oraciones valen oro, hermana. Oro, oro. Pero oro espiritual. Oro espiritual. Las oraciones. Ese es amar a Dios. Cuando un esposo o una señorita ama al otro, es oro. Oro para la otra pareja. Porque es agradable. Porque quiere dar antes que recibir. Eso no manda el Señor. Entonces vi que mi suegro solamente se cayó por una caída. Llegó al hospital y en el hospital falleció. Un hombre de oración cuando conoció al Señor. Cajamarquino. Da la casualidad pero un cajamarquino bueno, pues. Esa es la gran diferencia, porque todos no somos iguales. Pero él, antes de convertirse, se burlaba, hermano. Pero cuando vino al Señor, como a mí, me trajo de la oreja, a él también el Señor lo trajo de la oreja. ¿Cómo y cuándo nos trae de la oreja? Porque a pesar que nos dice quién escrito qué, no hacemos caso. Pero con un problema, venimos al Señor. Yo vine a los pies del Señor. Mi esposa oró 5 años, como le dije, 5 años. Ella convertí y comenzó a orar. Y yo vine de oreja al Señor. ¿Por qué? Porque se robaron mi carro nuevecito, 0 kilómetros de la puerta de mi casa. Ya les conté eso. Se perdió 16 días que no había en todo sitio. Cuando mi esposa, que conoce al Señor, dice, yo tengo a alguien quien te puede entregar tu carro. ¿Qué? Y recién me lo dice, le digo. ¿Quién es? Anda al dormitorio, arrodíllate, pide perdón al Señor y pídele lo que quieres, que Él te va a entregar. Y yo dije, bueno, no pierdo nada, decía yo, mire cómo trataba yo al Señor, no pierdo nada. Y fui, hice lo que me dijo. Y al día siguiente vino una persona y me dijo, su carro está allá en la comisaría. Y yo todavía le pido al Señor, Señor, mire, si verdaderamente tú eres el Dios en quien yo debo creer, entrega mi carro, pero entrégame entero, no sin llanta y nada. Tal como le pedí, así fue, hermano. Entero. 16 días perdido. Carro nuevo, 0 kilómetros. Dios me había bendecido con ese carro, sin haberlo conocido a él. Pero así es el andar de Dios. Así somos. Es el Señor cuando lo quiere, que le dicen quién es Cristo y no creemos y no le hacemos caso porque creemos. Yo creía que yo tenía ya un lugarcito ahí tenía ya un lugarcito, un pedazo de terreno ahí en el cielo. ¿Por qué? Porque yo me comportaba bien. Y eso no es. No era hijo de Dios.
era hijo de Satanás, porque así somos de dos, Padre, de Cristo o de Satanás. No hay en medio, no hay. Entonces pasé recién a ser hijo de Cristo. Así vine, como muchos. Pero ¿qué pasa, man, acá? Aquí el Señor le dijo falta de fe. No le dijo, mire, la palabra falta no dijo, dijo la poca fe. Eso es lo que nos sucede a todos, hermano. La poca fe tenemos. ¿Y por qué hay poca fe? Acuérdense que los apóstoles eran perezosos para orar. Eran perezosos para orar. Porque Cristo cuando iba a orar regresaba a ellos, ¿qué cosa le encontraba? Durmiendo. Y el Señor le decía, lo despertaba y le decía, oren para no ser tentado. Y le dijo, este género es más poderoso de lo que ustedes tratan siempre. ¿Y qué es lo que se requiere? La palabra de Dios todavía nos dice aquí, lo que se requiere es, este género no sale sino con oración y ayuno. Acá nos está diciendo el Señor, ¿qué debemos hacer siempre, hermano? Debemos orar siempre, no dejar. La oración es la comunicación con Dios. ¿Qué hacen dos personas que son muy amigos? Se buscan para conversar. Cuando tiene sentimiento un hombre y una mujer, se buscan para conversar y estar en un teléfono. Cuando son dos esposos que se quieren, se van a orar juntos. Pero eso sí, cuando los esposos se van a orar juntos, por favor, escuchemos a nuestra esposa o a nuestro esposo, pero no hay que criticar. Déjale. ¿Por qué, hermano? Porque Dios conoce nuestro corazón. El Señor no quiere palabreo en nuestras oraciones. El Señor quiere ver tu actitud, mi actitud en el corazón. Eso es lo que ve el Señor. Eso le agrada al Señor. Le agrada cuando te arrodillas, hermana, y le pides, y oras y le pides. No hay necesidad que tengamos necesidad para orar, no. Hay que orar en todo tiempo, todos los días. Y dice que hacer ayuno. Sí. Yo lo hago una vez al mes. Hay que ayunar, hermano. Y decir, Señor, hoy, el domingo, el lunes, martes, voy a ayunar hasta las 5 de la tarde. Y le dice, Señor, mi propósito para ayunar es el siguiente. Oro por oro y voy a ayunar por mi Perú. Voy a ayunar por esta pandemia, Señor nuestro. Voy a ayunar para que esta pandemia, este virus no le haga daño a mi familia. Tantas cosas, necesidades que tenemos nosotros que nuestro ayuno podemos ponerlo a disposición de Dios. Y eso es agradable a Dios. El cristiano se hace fuerte en fe ahí. Ahí está el Señor, dice, orar y ayunar. Se fortalece la fe. La fe significa, ¿qué significa la fe? Es la acción que tenemos nosotros que hacer en la palabra del Señor, creer en la palabra del Señor y hacer lo que dice la palabra del Señor. Así es. Vamos a ver, hermano, en Mateo 14. Acá tenemos un ejemplo, Mateo 14, 22. Al 33, dice así, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada
por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, quiere decir a las 4 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Miren, que ellos eran pescadores, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí vemos la falta de fe. Miren, yo le expliqué esta parte de la Biblia. Le vi en qué momento entra la fe. El Señor estaba en el agua y se asusta que alguien está andando encima del agua, pero no reconocieron al Señor y se asustaron. Ellos eran pescadores. El agua estaba embravecida. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor le dice, yo soy, ellos se calmaron. Pero Pedro, pues, era una persona, sí es cierto que era un poco violento, pero era el que tomaba la iniciativa. Por eso él le dice al Señor, Señor, manda, le dice. Él le dice, manda a que yo vaya te encuentro. O sea, él le pide que el Señor use su poder para que él pueda andar sobre el agua. Pero el Señor no usa su poder. Y le dice que venga. Entonces, él confiado en que el Señor lo estaba llevando, tuvo su fe, pero una fe muy débil. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nosotros una fe en Dios, creer en su palabra, no hay que dudar. No hay que dudar. Hermana, no hay que dudar. Porque si tú dudas de lo que le pides al Señor, ya fuimos. Como Pedro, ya fuimos. Porque es una fe muy débil. Y si es una fe débil, hermana, por eso dice, todo encuentro con el Señor requiere fe. Si yo tengo un encuentro en la palabra del Señor, Dios requiere mi fe para que esto sea realidad. Así es. Entonces el Señor lo manda y le dice, ven. Pero Pedro, ¿qué pasa? Le dice. Él se baja y comienza a andar sobre el agua. Pero ve que su fe funcionó a los primeros pasos. Pero su fe funcionó porque él creyó que el Señor le estaba usando el poder del Señor. No, el Señor no estaba utilizando su poder. Era su fe de Pedro. Pero cuando vio que el mar miró al mar y en lugar de estar mirando a Cristo, esa fe, si yo le pido algo al Señor, tengo que mirar que el Señor es mi esperanza. Tengo que mirar al Señor que Él cumplirá con lo que me promete. Él desvió su mirada del Señor. Se fue a mirar el mar. Si yo le pido al Señor algo, tengo que estar mi corazón, mi vista, todo apuntando a las promesas de Dios en Cristo, que eso se va a hacer realidad. Porque dice, ¿qué cosa es la fe? La fe es la capacidad que tiene la persona en su corazón de creerle a Dios.
que lo que dice él es cierto y se hace realidad. Entonces, pues Pedro desvió, y cuando desvió, se comenzó a hundir. Inmediatamente se desesperó y le dijo al Señor, Señor. Por eso el Señor le extendió la mano, lo cogió de la mano y lo sacó del agua. Y le dijo, ¿qué le dijo ahí? ¿Por qué dudaste? Le dijo. El Señor puso su poder recién cuando él se estaba hundiendo. Antes era la fe de Pedro. Y el Señor utilizó su poder al cogerlo de la mano a Pedro que se estaba hundiendo. El Señor no utilizó su poder cuando Pedro salió de la barca. No. Dudó. ¿Por qué dudó? Porque en lugar de mirar a Cristo, poner su fe en Cristo, puso su fe en las cosas materiales, en lo que da miedo. Y eso es lo que no debemos hacer. Acuérdese que una vez le dije que en la avenida La Marina yo estaba yendo y el semáforo no funcionaba y era de noche. Me chocó un carro. Entonces yo, tranquilo, me bajé. El hombre pues parece que había tomado porque había visto, hoy no ves el semáforo que yo estoy en verde, me dice. Y yo le digo, ¿qué en verde si no funciona el semáforo? Entonces vino su familiar y todo, y yo estaba solo. Y como vi que están sus familiares y todo, yo, hermana, ¿qué es lo que hice? Yo creo en la palabra del Señor. Yo sé que el Señor estaba conmigo, pero más para darme valor, yo le dije al Señor, mirando al cielo, Señor, yo no estoy solo, tú estás conmigo. Estos señores dirían, pues este está loco. Pero yo no, yo me comunicaba con mi Señor. ¿Qué me importa que me digan que estoy loco? Lo importante para el Señor es que mi corazón esté con Él. Y fue así. De repente apareció, ¿quién? Apareció mi hijo, apareció mi yerno, apareció todo, la familia. Cada uno con su carro. Mi hijo me dice, papá, si quiere vamos a la comisaría, porque el oficial que está ahí es mi amigo. Yo le dije, no, hijo, yo quiero trazar como debe trazarse. Y cada uno compuso su carro. ¿Yo podía haberle ganado? Sí. ¿Iba a interferir? Sí. Pero no quise hacer eso. Porque eso no iba a ser agradable a Dios. Aunque nos cueste, hay que ser respetuoso de la palabra del Señor. Como buen cristiano, debemos hacer en todo momento. Por eso aquel que tiene tienda dice, no, yo soy cristiano, ¿qué cosa? Y da 20, 30 gramos menos del kilo a cualquiera. Y eso no es. O como otros nos dicen cristianos, mírame, el hermano tiene un negocio, pero como somos hermanos me va a hacer descuento. ¿No? ¿Eso te dice la palabra? No dice la palabra. La palabra dice, si tú tienes un hermano que tiene un negocio y vas a él con el propósito personal, de interés personal para que te haga el descuento, no. Tienes que ayudarle. ¿Y cómo le ayudas? Comprándole a él al precio que vende a todo el mundo. Por eso hace poco me dicen, una persona me dice, oye, está vendiendo huevos tal persona que es una viuda que se le ha predicado la palabra pero no se convirtió. Entonces dijo, está vendiendo.
nos va a hacer un descuento. Entonces yo le digo, es una viuda. Entonces, pues, ¿cómo me va a hacer descuento? Le digo, porque si le vamos a ayudar, ¿le vamos a ayudar o le vamos a hacer una carga? No puede ser. Si queremos ayudarle, tenemos que decirle que nos cobre igualito como a todos. Y si quiere aumentar algo más, que me aumente, no hay problema. Así dile, claro. Así dile. La persona agradeció. Y entonces, esa persona va a decir, ah, qué bien. Los cristianos no vienen por ser mi amistad, no vienen ¿qué? A beneficiarse personal, un beneficio personal, no. Estos son buenos cristianos. O sea, sin practicarle, sin decirle nada, ya está pensando lo que es un verdadero cristiano. Se predica a veces sin palabras, pero con la forma de ser de uno como buen cristiano, como me dice mi Señor. Eso, hermano. Aquí yo en mi persona fue fe, hermano. Tengo mucho que relatarle sobre la fe, hermano, en mi vida. Sí, hay mucho. A veces, hermano, miren, las dificultades son el alimento de la fe. Las dificultades. ¿Qué cosa es la dificultad? Los problemas. Las heridas. Las heridas, no heridas de una herida en el cuerpo, no. Las heridas que a veces se cometen por el hablar con otra persona, aún así con los vecinos. Dice, las dificultades, los problemas son el alimento de la fe. ¿Por qué? Mire, porque en la vida de la fe se presentan dificultades y problemas. En nuestra vida se van a presentar muchos problemas, muchas dificultades. Dios pone a prueba tu fe, hermana. Pone a prueba tu fe. Porque Dios lo permite y pone a prueba tu fe. A veces, en esa dificultad, vamos a suponer que le dio COVID a una persona, a un familiar, a nuestro propio hijo, qué sé yo, a nuestra hermana. Le da. Entonces dice, es el alimento de la fe. ¿Por qué dice es el alimento? Nuestra dificultad. Esa enfermedad que tiene la hermana es un alimento de la fe. Sí, ¿por qué? A veces suena contraprudente, pero no es así. ¿Por qué se dice el alimento? El alimento es que cuando uno ingiere algo para nuestro cuerpo y poder fortalecerlo. Pero acá es un alimento espiritual. Porque si una hermana tiene COVID y está desesperada, económicamente, por una dificultad, por un problema en su hogar o porque está enfermo, el alimento quiere decir que yo o esa persona, si me ha sucedido a mí, ¿qué es lo que debo de hacer? Entregarme a Dios, rogarle a Dios, orar, buscarle todos los días a Dios. Ese es mi alimento espiritual. ¿De qué? De alimentarme de la palabra de Dios para soportar. ¿Qué? Para soportar el dolor físico, lo que tenga de esa enfermedad o de ese estrés o esa depresión. Acuérdense, cuando mi esposa se enfermó de cáncer, iba a fallecer, donde mi hijo todavía me dice, papá, hay que darle calidad de vida a mi mamá. Y comenzamos a darle calidad de vida. Pero le dije también que estábamos orando hasta el colegio, los 60 profesores oraban por mi esposa. Fernando, hoy día he orado por tu esposa. Gloria a Dios, le decía yo. Gloria a Dios. Es cierto que cristianos no me vieron con la cara triste. Yo siempre le decía
en tiempo le decía, el cristiano nunca debe estar con la cara triste. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo en tu corazón. Él te da paz. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces yo le he dicho, estaba lavando los platos, hermana, porque tenía que hacer yo las cosas de mi esposa? Ahí lavando los platos me quebraba, hermana, me quebraba, porque le pedí al Señor. Aún le habían visto en el hospital naval y le dijeron los doctores en mi delante qué es lo que tenía. Se fue mi hijo lo llevó a neoplásica. Y neoplásica, cuando le iban a operar, no tenía nada, después de haber visto el doctor. El mismo médico le dijo, señora, ¿usted cree en milagros? Así. No era cristiano. Pero le dijo, señor, ¿usted cree en milagros? Entonces mi esposa le dijo, ¿cómo no va a creer? Le dijo, si yo he orado por usted, por su mano para que me opere. Y le dijo, señor, usted está sana. Porque ha sucedido un milagro. Usted. Dios la ha sanado. Dios escuchó las oraciones, hermano. Y nosotros nos sujetamos en la soberanía de Dios. Es como decir una resucitada por la mano de Dios. Es así. Fe. Fe en Dios. Pero hay que respetar también la soberanía de Dios. Cuando alguien enfermo, hace poco con COVID, mi cuñado, que era pastor, el COVID se lo llevó. Oramos. Y ese mismo día que él falleció a las 4 de la mañana, estábamos en vigilia, orando y cantando a Dios. Y él parte y nos dan, y nos llaman y nos dice, ya partió. Toda su familia, sus hijas cristianas. Nosotros aquí en mi casa orando. Y estamos por el Zoom, porque hasta de Cajamarca estaba de Cerro Pasco, de Huancayo, orando en Zoom estábamos. Pero se respeta la voluntad de Dios, la soberanía. El Señor quiso llevárselo. A pesar que estamos orando, sí. ¿Por qué no? Pero hay que respetar lo que Dios quiere. No es la voluntad nuestra, es la de Dios. Nuestra vida está en la mano de Dios. No está en la mano humana de nosotros. No, no está. Cuando Dios quiere, hermana, se hace lo que Él desea que haga. Y tiene un propósito, hermano. Ojo, si nosotros, ustedes o cualquiera está orando, pero orando de corazón, no se hace por lo que estamos orando. Dios tiene un propósito. ¿Por qué se lo lleva? ¿Por qué sucede su cosa? Pero también hay que esperar por la sencilla razón que a pesar de nuestra oración, el Señor no accede. Acuérdense, mi esposa se convierte en el Señor y oró 5 años para que yo venga a los pies del Señor. No se cansó de orar. Ella iba a la iglesia, yo le dejaba que vaya. Y a veces lo iba y lo recogía. Pero así fue. 5 años. 5 años. Pero es así. Vamos a ver, hermano. 1 Pedro 1:7, ¿ven? 1 Pedro, hermano, 1:7. ¿Qué dice 1:7? La palabra del Señor dice así.
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Para que sometida a prueba vuestra fe, cuando dice sometida a prueba, es lo que le estoy diciendo, está sometido a prueba. Nuestra fe, cuando mi esposa tuvo cáncer, la fe nuestra estuvo sometida a la prueba del Señor. El Señor lo sometió a prueba. Mire, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Aquí el Señor dice, tu fe, hermana, es más preciosa para el Señor que el oro. Tu fe vale mucho para el Señor. Acá nos dice, vale mucho, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Dónde se va a probar? ¿Dónde se va a probar tu fe? Ese oro, hermana, allá en su presencia. Se prueba con fuego. Si se consume, quiere decir que tu fe era falsa. El Señor lo va a probar allá. Si no se consume, tu fe tú mismo vas a ver que es verdadera y te vas a alegrar. Y dice, a prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. O sea, si no se consume, va a ser en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando esté en la presencia de Jesucristo, cuando se manifiesta. ¿Cuándo se manifiesta? En la segunda venida de Jesús. Eso nos está diciendo la palabra del Señor. Así es. Como Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Tuvo fe. Tuvo fe. Y en Abraham, ¿quién dudó, hermana? ¿Quién se debilitó su fe? Su esposa, Saraí, Sara. Porque cuando el Señor le dijo, tú vas a tener un hijo, tu descendencia, cuando vino a destruir Sodoma y Gomorra y se encontró, pero cuando el Señor le dijo, Sara estaba detrás de la tienda y le escuchó, y cuando le escuchó, ella se rió y pensó, porque en la palabra del Señor lo dice así, en Génesis 12, capítulo 12, del 1 al 4, Génesis, para que usted mismo lo vean, hermano, Génesis capítulo 12, dice así, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, esta es la fe de Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Y Abraham obedeció, sin dudarlo obedeció, sin dudarlo obedeció, creyó y se fue. Pero ¿qué pasó con su esposa? Ahí lo vemos, su esposa, hermana, en el capítulo 18, poquito más allá, 18. En 18. Y veamos en el 11, 18, 11, hermana. Dice así. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió. Pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hermana, esto siempre lo repito. Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay para él nada.
Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ella dudó de la promesa que le estaba dando el Señor. Él había llegado ahí, con 2 ángeles más. Él había llegado. Y se rió. No creyó. Ella no solamente te da avanzar, ella era estéril de nacimiento. Dudó. Y esa duda le ocasionó que el Señor no le dio ahí mismo. Se demoró 20 años más. Por eso que el Señor vino cuando el Señor estuvo ahí. Abraham tenía 80 años y Sara tenía 70. Y no le dio ahí mismo. El Señor se demoró 20 años. Y a los 99 el Señor se acerca de nuevo a Noé y le dijo, al otro año vas a tener tu hijo. O sea, a los 100 años tuvo su hijo, a Isaac. Miren, cuando dudamos lo que le pedimos al Señor, el Señor no, de repente como a Sara, no le dio ahí mismo la bendición. No le dio el mío. O sea, no hay que dudar de nuestra fe. Hay que creerle al Señor, su palabra al Señor. Lo mismo fue Noé. Noé fue más obediente, no dudó. Cuando le dijo, construye el arca. Construye un arca, le dijo, y él obedeció. No dice que era un constructor de barco, no, porque antes no había barco. Había canoa, ¿no? Pero le dio el Señor todo lo que iba a hacer. Y él obedeció. Y lo peor, que el arca no lo estaba haciendo al pie del mar. No estaba en el agua, estaba en tierra. Por eso la gente se burlaba. Le insultaba, se burlaba. Y no duró, no fue un mes, 2 meses, no, se demoró años. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Si nosotros, nuestra fe se debilita, dudamos, es cuando lo que le pedimos al Señor no vendrá. Nos dirá como a Pedro, ¿por qué dudaste? Nos dirá como a su discípulo al sanar a este endemoniado. Y le diré, por falta de fe. No dudes, hermana, en tu fe. Tu fe debe ser poderosa, pero ¿de qué? Una fe que nace en tu corazón. ¿Y por qué nace de tu corazón? Porque lo buscas a Dios y le crees a Él. Le crees. Pero ten paciencia. El Señor no te puede venir inmediatamente, como no. Como yo le exclamé al Señor cuando chocó con el carro y le dije, Señor, no estoy solo, tú estás conmigo, le dije. Y así le dije fuerte. Así es. Es así. Demuestra tu fe. Cuando, no solamente cuando necesitas de Dios, en todo momento. Dile y conversa con el Señor. No necesariamente conversa con el Señor cuando estás orando. No, cuando estás yendo en la calle sin orar. Conversa con Dios porque Dios está contigo. Su espíritu está en tu corazón, hermana. Vamos.